Me da mucho gusto saludarles nuevamente este día jueves para compartir la reflexión, para compartir el estudio bíblico que hemos iniciado el jueves anterior con el tema de la oración. La lección número 2 se llama La oración en el Antiguo Testamento, la oración de Ezequías. Nuestra base bíblica se encuentra en Isaías capítulo 37, versículos del 15 al 20, en el segundo libro de Reyes capítulo 20, versículos del 1 al 11, y en Salmos 5:3. Memorizamos el versículo que dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos 5:3. El propósito de nuestra lección es analizar principios bíblicos de la oración en el Antiguo Testamento, identificar características de la oración personal e intercesora, establecer la importancia de este medio de gracia en la vida cristiana. Como hemos dicho, hay mucha enseñanza sobre la oración en la Biblia. En estas lecciones estamos enfatizando las enseñanzas en el Antiguo Testamento. Y se cree que hay unas 650 oraciones en la Biblia y 450 respuestas a esas oraciones. Si nos preguntamos por qué sí y por qué no responde el Señor a nuestras oraciones, por qué no hay una respuesta al 100% de todas las oraciones, tenemos que decir que esto es algo que le pertenece al Dios soberano. La respuesta a nuestras oraciones siempre depende de la voluntad de Dios. En esta lección queremos enfatizar la diferencia entre una oración personal y una oración intercesora. Y para ello vamos a tomar como base dos oraciones del rey Ezequías en el Antiguo Testamento. El tema de la oración personal y la oración intercesora lo tratamos en la lección primera y ahora vamos a intentar hacer ese énfasis en esta lección. Primero vamos a ver la oración personal de Ezequías, que la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 11. Se da este momento cuando Asiria invadió a Judá. El rey Ezequías cayó enfermo de muerte. Y fue el profeta Isaías el enviado por Dios para darle este mensaje: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imaginémonos, hermanos, cuando nosotros podamos recibir un mensaje como este. A veces cuando un médico nos da un diagnóstico malo, lo que se siente. Y la Biblia dice que Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Lo podemos imaginar postrado en su lecho de enfermo y volteado hacia la pared, que tiene mucha significación, porque al voltearse a la pared no tiene ninguna otra distracción, es decir, su mente está totalmente entregada a hablar con Jehová. Y la oración dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y esta, pues, por supuesto, es la introducción de la oración, ¿verdad? Porque él pide su sanidad. La respuesta de Jehová a la oración personal de Ezequías fue siempre anunciada por el profeta Isaías. La Biblia dice que Isaías ni siquiera había salido del patio de la casa de Ezequías cuando ya el Señor le dio la respuesta y lo mandó de regreso a darle a Ezequías esa respuesta de su oración. Y en esa respuesta el Señor afirma: número 1, he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Número 2, he aquí yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y número 3, añadiré a tus días 15 años
y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Nosotros, hermanos, vemos en esta respuesta del Señor un gran contenido. En primer lugar, la certeza de que el Señor vio a Ezequías en el momento que él oró. Luego, su decisión de sanarlo. Y aparte de eso, de una vez aclararle que añadiría a su vida, a sus días, 15 años. Y la liberación de la opresión por medio del rey de Asiria. Isaías también le dio la receta para curarse. Esto es un detalle muy especial porque en la receta se nos indica cuál era el tipo de enfermedad que Ezequías tenía. El profeta le dice que haga una masa de higos y la ponga sobre la llaga. Y Ezequías lo hizo y sanó. Quiere decir que Ezequías estaba enfermo con una llaga maligna. Ezequías todavía pide una prueba que le fue concedida. Este es un milagro adjunto, podríamos decir, que va aparte de su sanidad, todavía Dios le concede la prueba de que el profeta está hablando la verdad. Y este es un milagro que sería como para otra lección, mis hermanos, analizarlo porque es bastante profundo, es una maravilla lo que Dios hace porque hace retroceder la sombra unos grados, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles sobre esto, pero ustedes lo pueden leer a partir del versículo 11. Ahora, Ezequías como rey de Judá también hizo una oración intercesora. Y esta oración está registrada en el libro del profeta Isaías, capítulo 37, los versículos del 15 al 20. Esta oración la hace Ezequías a Dios cuando Judá es amenazada por un rey pagano. Pero ese rey pagano, que es Sennacherib, no solamente amenaza al pueblo de Dios, sino que además blasfema contra Dios. En el capítulo 36 nosotros podemos ver cómo Sennacherib amenaza a Judá y desafía al Dios de Israel. Y ya en el capítulo 37, los primeros 14 versículos, entonces es cuando Ezequías busca a Dios. Y miren cómo es Ezequías de fiel y de conocedor del poder de Dios, porque él primero va al profeta. Es algo que lo hacían normalmente las personas, los reyes, aquellos que estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Respetaban el papel del profeta Ezequías lo primero que hace es acudir al profeta Isaías. Y entonces le pide que él interceda ante Jehová por el pueblo. Pero Ezequías además recibe cartas de otros reyes que le ponen en alerta sobre el poder de este rey, porque ha derrotado a otros pueblos y sus dioses no han podido salvarlos. Es cuando entonces el rey Ezequías hace su propia oración intercesora. Ya Isaías ha recibido su petición de interceder, pero también él intercede por el pueblo, ora al Señor. Y esto es algo que se nos enseña, mis hermanos. Nosotros podemos buscar al pastor o a la pastora para que ore por una necesidad, pero nosotros mismos también podemos acudir al Señor. Y esta oración intercesora de Ezequías tiene varios detalles. Lo primero lo podemos ver en el versículo 16, Isaías 37, 16. ¿A quién se dirige Ezequías? Al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel, al único Dios entre todos los dioses y sobre todos los reinos. Es decir, una oración en la que él exalta, en primer lugar, antes de pedir, quién es el Dios al que él se dirige. Luego pide a Dios que incline su oído, que abra sus ojos, que oiga las palabras de aquellos que los desafían y blasfeman contra él. Es decir, miren, está poniendo tres acciones que Dios hace. Su oído, sus ojos, ¿verdad?
Es decir, atender la oración, oír el clamor y también abrir sus ojos para ver lo que está pasando. Y entonces luego viene la petición, cuando Ezequías dice, ahora pues, Dios nuestro, ¿verdad? Líbranos, líbranos de su mano. Aquí es donde se nota que es una oración intercesora porque no está pidiendo por él. Cuando hizo su oración ante Dios para sanar de su enfermedad era una oración personal, pedía por él, pero ahora dice, líbranos. Es decir, a él y a todo el pueblo, líbranos de la mano de este rey pagano. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. Siempre que oramos y pedimos al Señor y el Señor obra, nosotros tenemos que tener muy presente que su obra en respuesta a nuestras oraciones debe ser conocida. Las obras de Jehová las tenemos que testificar. Ahí es donde vamos nosotros con nuestros testimonios. Que un testimonio, mis hermanos, es contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay 3 puntos clave en la oración de Ezequías que yo quiero que resaltemos. Y están en los versículos 16, 17 y 20. Primero, en el 16, se dirige a Dios correctamente, reconociendo su grandeza y soberanía. Siempre, hermanos, en nuestras oraciones debemos describir al Dios que adoramos como lo que es. Y ahí es donde se aplica todo lo que hemos aprendido. Dios, un Padre amoroso, misericordioso, fiel, soberano, poderoso, majestuoso, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Ahí podemos nosotros usar todas esas palabras que exaltan la maravilla, la grandeza y la majestuosidad de Dios. Y en el versículo 17, pues mostrar la necesidad. Solamente mostrar la necesidad. No vamos a intentar indicarle al Señor qué hacer. Darle con nuestra oración hasta cierto punto instrucciones para que actúe, porque Él va a actuar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su poder, ¿verdad? Nosotros lo único que tenemos que hacer es mostrarle la necesidad. Y en el versículo 20 está la petición, el clamor por salvación y liberación. Y se agrega, como habíamos visto, el propósito. No es, Ezequías no ora para vivir felices y tranquilos. Ora y se propone que todo el mundo conozca que Él es Dios. En conclusión, mis hermanos, en esta lección hemos intentado enfatizar 2 oraciones de un mismo personaje bíblico que es el rey Ezequías. Su oración personal pidiendo por salud, que tuvo respuesta, y cuando él la hizo, pues presentó una necesidad concreta delante del Señor. Y luego la oración intercesora por su pueblo. En esta oración Ezequías no habla en singular, sino en plural, y pide que Dios les libre de la mano de un rey pagano que se atrevió a desafiar al Todopoderoso. La respuesta de Dios no la vamos a leer en este momento, ustedes pueden hacer la lectura. Está en los versículos 22 al 35. Y esa respuesta de Dios contiene, número 1, una sentencia para ese rey pagano que desafía a Dios, para Sennacherib. Una respuesta fuerte, decía, un castigo severo para él. Y ahí además se incluye como número 2, la promesa para el pueblo que este rey pagano está amenazando. Ellos van a tener vida, van a tener abundancia de fruto, van a tener bendición. Y exactamente, mis hermanos, ese es un patrón que el Antiguo Testamento nos da, ¿verdad? El Señor responde conforme a su voluntad. Es decir, Ezequías en ningún momento le dio detalles de cómo quería la respuesta, pero el Señor respondió porque Él es fiel y misericordioso con su pueblo. Que Dios les bendiga.